Aquí en su programa Primera Hora con la entrevista central y recibimos con nosotros a Francisco Torres, quien es secretario de Asuntos Económicos del Partido Revolucionario Moderno. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, muchas gracias. Buenos días a todos, muchas gracias. Vino con varias camisas hoy, varios trajes, ¿verdad? ¿Por qué? No, pero con diferentes posiciones. No, es la posición de secretario de Asuntos Económicos del partido, es la razón la que me trae esta mañana, pero obviamente estoy abierto a cualquier pregunta sobre mi tema personal de trabajo o profesional, sí, claro. Claro que sí. Yo quiero empezar, Carlos, no sé si tú me lo permites ahí, con el tema justamente de lo que hablamos en estos días. Hay mucho dinero, según el presidente, los chelitos rinden, según lo que dice el presidente, pero la percepción de la gente o los bolsillos de la gente como que no. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la realidad o cómo se puede explicar a la población de que el presidente dice que el dinero rinde, pero en el bolsillo de la gente como que no? Déjeme agregarle algo a su pregunta. Claro. Hágame el favor. El presidente dice que los chelitos rinden, pero se han cogido, prestado miles de millones de pesos y no sé de dónde está la cosa. Entramos con ganas. No hay ningún inconveniente. Claro, trataremos de explicarle lo más sencillo posible. Fíjense, nosotros desde que empezamos el gobierno en el año 2020, encontramos un gobierno ya en una especie de crisis casi nunca vista, o sea, algo que no se había visto en por lo menos 100 años, que es el tema de la pandemia. La economía había caído en depresión, más allá de recesión, una depresión económica, porque es una economía que decrece por alrededor de un 6% en un año, donde se había perdido todo el empleo de quizás 4 años anteriores. O sea, en menos de 6 o 7 meses ya se había perdido el empleo creado en 4 años. O sea, estábamos encontrando una calamidad y lograr recuperar todo lo perdido en menos de 12 meses ha sido una hazaña que es aplaudida por todo el mundo. Esa hazaña es aplaudida por los organismos multilaterales, por los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional. Todos los organismos internacionales nos han aplaudido eso y eso costó dinero. Eso cuesta dinero, porque realmente la economía estaba cerrada, no había hacia dónde distribuir nuestros productos y nuestros servicios, como son el caso del turismo. Y esa recuperación a través de poder abrir la economía, pero sanar a las personas, eso costó bastante dinero. Y ese costo, inclusive, es importante resaltar que el costo hoy, como porcentaje de los ingresos tributarios, es muy similar a como estaba en el año 2018-2019. Es decir, hemos tomado prestado, pero hemos reducido como porcentaje del PIB. Porque tuvimos que tomar prestado para poder solucionar ciertos problemas y poder reimpulsar la economía en el camino que llevaba, que es una economía que por los últimos 50 años ha venido creciendo alrededor del 5%. Entonces, una economía que en estos últimos 3 años hemos sido la tercera economía que más ha crecido en Latinoamérica. Es una economía que ha recuperado todo el empleo perdido en la pandemia, y hemos crecido más, principalmente enfocado en el empleo formal, que es de gran envergadura porque es el empleo que realmente genera bienestar a la familia dominicana. Y por eso, y junto a otros aspectos que ha impulsado el gobierno del presidente Abinader, hemos podido reducir la pobreza monetaria, algo que no se había visto desde antes de la pandemia. Lo hemos logrado hasta este momento. O sea que, y lo que el presidente menciona en cuanto a que hemos hecho más con menos. O sea que lo mismo que antes quizá tomaba más dinero hacerse, nosotros lo hemos podido hacer, aún con aumentos de precios que hemos tenido que enfrentar, que son cosas que vienen de fuera. Obviamente somos un país que somos importadores netos de productos y realmente nosotros necesitamos el apoyo de ciertos factores para poder seguir impulsando la economía, y eso cuesta dinero, eso cuesta la deuda. Claro. Francisco, un tema que a mí me llama poderosamente la atención es que el tema de inversión pública en el país ha disminuido en su capacidad de ejecución, aún teniendo los montos presupuestados y asignados a las instituciones. Y la inversión pública tiene un tema de que produce bienestar. Son tanto las obras como como proyectos de conocimiento, creación de conocimiento y demás. ¿Qué ha pasado con el gobierno en ese sentido? ¿Qué debilidad ha tenido
que aún teniendo los recursos asignados, ha disminuido su capacidad, tanto en asignación que tuvo, como también en poder ejecutar esos montos de inversión pública? Yo te podría comentar que en el primer y segundo año de gobierno realmente sucedió lo que tú acabas de decir, y eso tiene una explicación básica. Entramos en un gobierno ya con muchas obras en ejecución, obras que había que revisar, obras que había que revisar principalmente la parte contractual y la parte legal. Muchas de esas obras ya habían sobrepasado su límite por la cual se le creó o se le asignó el proyecto inicial. O sea, habían sobrepasado hasta 25% por encima de lo que realmente estaban contratadas para ejecutarse. Estas obras que tuvieron que revisarse, tuvieron que llevarse al Congreso para poder cambiar legalmente, porque no íbamos a violar la ley, para poder seguir haciendo una obra que ya estaba en ejecución. Entonces, realmente eso en el primer y segundo año fue algo difícil que tuvimos que manejar, y eso ya en este tercer año de gobierno ya se ha recuperado. O sea, ya este año se proyecta que terminaríamos alrededor con una inversión de capital de alrededor de 2.8% del PIB. Eso es superior a los años anteriores. Es un incremento respecto al año pasado por encima de un 20%, creo que por casi de un 30% por encima de lo que era el año pasado. O sea que realmente sí te puedo decir que sí, fue cuestiones ajenas, cuestiones legales, nudos legales. El presidente lo explicó en bastantes ocasiones que teníamos problemas para poder llevar a cabo la ejecución presupuestada en obras que ya estaban en ejecución, que había que concluir, pero que realmente teníamos un nudo legal para hacerlo. Francisco, y ahí quiero hacer una pregunta técnica. ¿Dónde está ejecutado ese 2.8% con relación al PIB? Porque según los datos del Banco Central, el sector que es el que más impacta, que es el sector construcción, el crecimiento o desempeño hasta el último trimestre de este año es 0.3%, es decir, es nulo. Y en otro aspecto, tú mencionabas el tema de que se ha tomado prestado, pero todavía a mayo de este año, 378,000 millones estaban, de ese dinero que se tomó prestado, se depositaron entre el Banco de Reservas y el Banco Central de la República Dominicana. Entonces, ¿cómo podemos hablar de que se está invirtiendo en gasto de capital cuando lo que se toma prestado se deposita en los bancos de la República Dominicana? Sí, te explico. Mira, siempre va a haber un desfase entre lo que es la ejecución y el devengo del pago, porque tú tienes obras que van en ejecución y luego tienes que hacer el proceso para la liberación del pago y todo. Y por eso es que ese dinero tiene que estar ahí. Por eso es que ningún ministerio puede ejecutar más allá de lo que tiene presupuestado, como se hacía en gobiernos anteriores, que en el gobiernos anteriores siempre se sobrepasaba un poquito, que llegó a pasar hasta un 25% todos los años de lo que se estaba presupuestado para el año posterior, y eso era totalmente ilegal. Algo que ahora no ocurre, y por eso sí hay un dinero acumulado, por eso es para pagar las obras que se están haciendo en ejecución ahora mismo, para no tener que incurrir en algún tipo de desfase. Pero sí te quiero comentar en el tema de la inversión y me tocaste el punto de la construcción. Ya en el último trimestre, el mismo Banco Central ha mostrado de que se ha creado un dinamismo en el área de la construcción privada, y eso se debe principalmente en un empuje del Banco Central a ese sector a través de una liberalización de encaje y inversión monetaria. Pero para crecer, dame un segundito. Dame un segundito, déjame explicarte. Porque déjame explicarte que realmente, y como tú debes saber, hubo un aumento de tasas de interés a nivel global y aquí para poder llevar la inflación a su meta, que eso ha ralentizado la economía. Se ha ralentizado la economía y eso se debe a ese aumento de la tasa de interés. Ahora que ya el Banco Central desde mayo hasta ahora ha reducido alrededor de 150 puntos básicos, eso quiere decir 1.5 la tasa de interés de la tasa de política monetaria, más el empuje en la parte de política monetaria a través de liberalización de encaje destinado principalmente para la parte de construcción y la adquisición de vivienda, eso ha dinamizado de nuevo a ese sector, y ya con una inflación controlada en la meta alrededor de 4%, con reducciones de tasa y posibles más reducciones de tasa, ya nosotros estamos en un proceso para que el próximo año la economía vuelva a su senda de crecimiento, ya con estabilidad de precios, y vamos a tener muchos mejores tiempos ahora, luego de este proceso que tuvimos que vivir, que realmente ha sido un proceso muy difícil para
cualquier economía como la nuestra, que depende tanto del exterior, cuando sufrimos de altos precios en diferentes productos y además que hemos tenido que lidiar con eso, con guerras en Ucrania. Señores, lo último que quizás uno ya se le olvida, pero mataron al presidente de Haití. Sí. O sea, son crisis que hemos tenido que sortear, que casi todo Eso lo afectó a la economía dominicana, la bueno, muerte del asesinato imagínate de que Jorge en un Cruz. país que es nuestro vecino, que compartimos tanta frontera, Compartimos todo, ¿eh? entonces, ¿cómo no nos va a afectar que ese país no tenga nada de institucionalidad? O sea, ni lo más mínimo, que antes preservaba alguito de eso, pero ya hoy no tenemos ni con quién hablar. Y eso realmente nos afecta nuestras exportaciones, nos afecta por temas que hacemos en conjunto, como en la frontera por ejemplo, con los proyectos de Codevi, donde nosotros hacemos producción, como vamos a decir, en conjunto, y afecta bastante, sí afecta. Claro. Francisco, hablabas del tema de la reducción de la pobreza monetaria. De manera particular, ¿qué tanto se ha reducido y qué políticas son aquellas que han tenido como resultado precisamente la reducción de la pobreza monetaria? Mira, el Ministerio de Economía y Planificación, el MEPIT, hizo recientemente puso al público en conocimiento el por qué se había reducido esto. Y eso se debe principalmente al ingreso total de los hogares. Los ingresos totales de los hogares miden no solamente el salario, que también se han incrementado en los últimos 3 años cuantiosas veces, y eso se ha hecho sin ningún tipo de problema a través del sector empleador, el gobierno y el sector laboral han podido ponerse de acuerdo y se ha incrementado el salario, pero además de poder subir el salario de la economía o el salario de los hogares, también ha habido el aumento de los subsidios sociales. Recuérdense que una de las propuestas de gobierno del presidente Abinader fue duplicar lo que se le destina a los hogares a través de los subsidios, dígase en la tarjeta Supérate y bono luz, bono gas y temas adicionales a este. También ha habido un aumento en salarios específicos en el área de los policías. Ya hoy los policías generan ingresos mínimos de más de $500, algo que fue otra propuesta de gobierno que también se ha logrado cumplir. Y eso entonces es lo que ha logrado poder reducir la pobreza monetaria a niveles previos a la pandemia, a niveles 2019. Sí. Claro. Francisco, en el tema de la canasta básica, y que está muy influenciada por el tema también de la inflación, según los números del Banco Central, es la primera vez que el salario mínimo no está dando para comprar la mitad de la canasta básica. Estamos hablando de cerca de un 49%. Primero eso, y se ha hablado del tema de la inflación, sobre todo vinculados a temas externos, pero en el momento que mayor inflación tuvimos fue en febrero del 2021, durante esa parte. Estamos hablando un año antes de lo que pasó de la guerra de Ucrania y demás. Entonces, primero ver eso. Y segundo, si la pobreza monetaria tiene un tema muy vinculado a la capacidad de adquirir servicios, como sube la canasta básica, el salario mínimo es menos porcentualmente con respecto a la canasta básica, pero también entonces hablamos de disminución de la pobreza monetaria. A ver cómo nos vemos con eso. Claro, o sea, lo que te quería, vamos principalmente con el tema de la canasta básica, el tema del salario promedio y del ingreso promedio por hogar. Un hogar tiene más personas que producen que un solo salario. Por eso es que comparar la canasta básica con el salario no es así también el tema de que... Depende. Hay lugares donde hay... Claro, es por promedio, ejemplo, pero es promedio. Es promedio. Le voy a agregar los datos del Banco Central. Por ejemplo, la zona sur a la que yo pertenezco, yo soy de Azua de Compostela, el Banco Central sitúa la canasta básica promedio del primer quintil, o sea, el quintil más pobre, en unos 37,000 pesos. Así es. En Azua, el salario mínimo vamos a suponer que los dos trabajen 10,000 pesos cada uno, son 20,000 pesos. Eso es en el sector privado. Y eso sin las retenciones. Sin las retenciones. Y si vamos al sector público, que es el que más paga, pues sí, los sueldos ya son un poquito más elevados. Entonces, ¿cómo podemos hablar, y ahí ya la parte de Elías, cómo podemos hablar entonces de una disminución de la pobreza monetaria? Es lo que, según el MEPIT, ¿verdad? Y según los datos oficiales
que son datos oficiales, tanto que era es la misma medición que se tomaba antes, inclusive el cambio de la metodología se hizo comparativo con la metodología anterior. El salario promedio es parte del ingreso del hogar. Y como también hemos tenido diferentes subsidios sociales que han aportado a eso, eso también es parte del ingreso que se toma en cuenta para la economía de la casa. Y por eso estamos hablando de la economía del total de la casa y no solamente del salario. Por eso que el comparativo del salario es eso. Pero lo que te quería decir con el tema del salario, el salario promedio hoy es el que más cubre la canasta básica en los años anteriores a nosotros. ¿Cómo va a ser? Sí. O sea, hemos aumentado el salario más de 14 veces en lo que hemos estado en el gobierno. Entonces ha sido la inflación lo que ha hecho que... Claro, pero lo que te queremos decir con eso, sí, la inflación es algo que no se tapa ni se oculta y nadie la ha tratado de ocultar. La inflación llegó a estar, en el momento más alto, llegó a estar por encima de un 9%, 9 y tantico. Hoy estamos en un 4%. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que han caído los precios? No, los precios no han caído. Lo que ha caído es la velocidad a la cual los precios siguen aumentando. Y por eso hoy, que tenemos una economía que con un 4% de inflación estable, esa es la meta del Banco Central, con eso nosotros podemos decir que en adelante, si no siguen aumentando los precios y aumentan a esta velocidad de un 4% de forma interanual y los salarios se recuperan, entonces va a caer mucho más aún la pobreza monetaria. Hoy en día la pobreza monetaria está a niveles de años anteriores a la pandemia, quiere decir el año 2019. Ahora, Francisco, con relación a lo que estamos viendo, ya tenemos un presidente candidato a una posición de reelección. Como estamos viendo esto, he escuchado por varias figuras del gobierno de que los años donde se va a cumplir el programa de gobierno del presidente serán del 2024 al 2028. ¿Eso en materia económica es factible? No te entendí bastante bien. Que los años que va a cumplir el programa de gobierno. El programa de gobierno, porque como tú decías al principio de la entrevista, encontraron el país con una situación bastante fuerte. Calamitosa. No se ha podido ejecutar el plan de gobierno tal cual como que... En su totalidad. En su totalidad, porque hay muchos temas que afectan debido a las crisis. Hablaste de las guerras, hablaste del asesinato del presidente de Haití, hablaste de muchos temas. Si el presidente es favorecido con 4 años más, ¿entiendes que económicamente el país iría bien? Sobre todo porque él dio unas declaraciones así, de que los mejores años están por venir. Pero claro, o sea, es que no se puede esperar, al menos que otra calamidad como la del COVID ocurra, que nosotros volvamos a un momento de tanta dificultad como la que tuvimos en los años iniciales de gobierno. Realmente, señores, a veces uno, porque ya se nos olvida el tema de que tuvimos que durar un año cerrado, usando mascarilla, a temas de vacunación. O sea, a veces se nos olvida eso de que fue hace tan poco, que fueron hace menos de 2 años, 2 años y medio atrás, que realmente fue algo que nos impactó y nos limitó en el tema de poder ejecutar todos los proyectos que tenía el gobierno en carpeta. Sin embargo, las transformaciones, principalmente en materias institucionales, es lo que ha logrado entonces generar el ahorro suficiente para nosotros poder seguir poniendo en ejecución los ¿Ahorro proyectos. suficiente de qué? Ahorro comparativo con lo que se gastaba antes en proyectos de la misma envergadura. Nosotros hoy estamos haciendo, por ejemplo, en Santiago se está construyendo teleféricos, que ya termina la primera ejecución, se termina pronto. Estamos construyendo monorrieles. Estamos ejecutando agua, o sea, estamos llevándole agua a las personas. Se le ha llevado a 2 millones de dominicanos, a más de 2 millones de dominicanos, se le está llevando agua a su casa. Estamos haciendo proyectos de temas sociales, viviendas sociales, más construcciones en vivienda que en los 8 años previos en solamente estos 3. Entonces, realmente hemos podido hacer más con menos y hemos podido ejecutar parte de nuestro programa de gobierno, que era llevarle calidad de vida a las personas donde viven, no haciendo las grandes obras de infraestructura, que realmente son muy bonitas, generan mucho rédito político visual, pero no son las que realmente le generan impacto de la calidad de vida. Porque tú puedes poner cualquier tipo de obra y cualquier obra le va a mejorar a quien lo utilice, pero para generar calidad de vida a las personas donde viven, hay que hacerle proyectos donde las personas viven. Y por eso son pequeñas obras. Vamos a decir, el director de presupuesto decía que para el año 2024, y casi igual como el año 2023,
casi el 60% de las obras que necesitan las personas están incluidas en el presupuesto. Que las personas, a través de un presupuesto participativo, o sea, con la población. Eso es algo que también es novedoso. Y otra cosa, señores, ¿habrá la una gran transparencia. obra del presidente? Pero déjame decirte esto, Sí. en transparencia. 6 indicadores del Banco Mundial. Nosotros fuimos el país que más mejoramos en los 6 indicadores del Banco Mundial. Por eso hoy tenemos una mejor calificación de riesgo en la Moody's y el S&P o Fitch, no recuerdo cuáles fueron de las calificadoras. Entonces, eso se traduce en menor costo de deuda y por eso los intereses que se pagan como porcentaje de un ingreso tributario hoy están muy similares a lo que estábamos en el año 2018 y 2019. O sea, eso es lo que se traduce para nosotros poder decirle a la población, señores, mire, pasamos por la peor crisis que hemos podido pasar. Estamos haciendo las obras para mejorar la calidad de la vida de las personas donde viven. Estamos reduciendo la pobreza. Estamos haciendo todo lo necesario para que se haga con transparencia, con eficacia y con mucha pulcritud en el uso del dinero. O sea, muy, muy medidos para el uso del dinero para que las personas entiendan a dónde se están yendo sus recursos. Y eso, en adelante, los mejores años están por venir, claro que sí. Francisco, y precisamente ahí para culminar, quiero preguntarte, ahora para los tiempos buenos, ¿cuál es la propuesta o los principales retos a los cuales el PRM, el presidente Luis Abinader, se enfrentará en términos económicos? Mira, no es algo que se ha visto en los años anteriores previo a las crisis, porque hay que tomarlo en el contexto de la crisis siempre, es que tenemos un déficit estructural. O sea, nosotros tenemos más demandas de lo que realmente los ingresos tributarios te permiten hacer. O sea, nosotros tenemos unos ingresos tributarios que rondan el 15%. Entre ingresos tributarios y donaciones rondan alrededor del 15% del PIB. Y tenemos demandas que hoy solamente llegan alrededor del 18% del PIB. Y eso incluye principalmente el 4% de la educación, 4% del PIB para la educación, incluye los gastos en intereses e incluyen ciertos temas de remuneración del Estado. Ya con eso, principalmente policías, militares y eso que son cosas necesarias, ¿no? Médicos. O sea, son cosas necesarias. Ya con eso, tú tienes más del 50, 60% del presupuesto agotado. Si tú quieres hacer cualquier tipo de obra, tienes que tomar prestado para hacer esa obra y por eso tiene que ser con mucho cuidado con el que se utilizan los recursos. ¿Debe producirse una reforma tributaria en este sentido? Es algo que en su momento eso se tendrá que evaluar. Lo que sí tenemos que decir es que estamos restringidos. Y como estamos restringidos hacia adelante, yo creo que ese es el mayor reto que enfrenta cualquier gobierno en la República Dominicana, pero hemos logrado llevar, a pesar de la crisis, hemos logrado reducir el dispendio y hemos logrado, y con mucha transparencia, y eso no solamente lo dicen nosotros, sino lo dicen los organismos internacionales, principalmente el Banco Mundial. Mire qué atento está Buc con todo esto, ¿eh? Bueno, Hay que decirlo, Buc está mirándolo atentamente. Atentamente, parece que... Nos faltaron los temas de pensiones, pero mira cómo Buc se está mirándolo. Mira. Buc está entregado ahí. Bueno, claro que sí. Y agradecerte, Francisco, y agradecerle a todo el público la que mantuvo la sintonía. Estuvo con nosotros Francisco Torres, secretario de Asuntos Económicos del Partido Revolucionario Moderno. Muchísimas gracias a todo el pueblo por su sintonía. Nos vemos mañana con más contenido aquí a primera hora.